buenas tardes y bienvenida a nuestra invitada, antropóloga y feminista argentina, conocida por todas, Rita Segato. Saludamos a las compañeras de otras regiones del país que están presentes aquí y a las que nos acompañan siguiendo esta actividad vía streaming. Agradecemos a la Fundación Henry Bell que ha posibilitado la realización de este evento y a las compañeras de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que gestionaron este espacio. Es un honor para nosotras poder contar con Rita hoy, sobre todo por su trayectoria y experiencia como feminista, investigadora y académica. Dentro de algunas de sus obras podemos mencionar La Nación y sus otros, las estructuras elementales de la violencia y, por supuesto, su último libro, Contrapedagogía de la crueldad. Cuando vengo a Chile yo me emociono, tengo un gran cariño, es como algo familiar, es muy extraño. Será algo paranormal, pero resulta lo siguiente. Mi mamá nació en 1913 en La Pampa, Argentina, ¿no? Yo fui una hija ya cuando yo tenía 38 años, nací. Estas cosas se pueden decir porque nosotras tenemos otra forma de dar conferencias y hablar en público. Entonces yo puedo comenzar por ahí y ustedes me van a entender tranquilamente. Entonces mi mamá, que había nacido en el centro de la Argentina, en La Pampa, que en esa época no era siquiera una provincia como es hoy, sino un territorio nacional, y nació en 1913. Y cuando nació fue la tercera hija mujer. O sea, de ahí un poco su feminismo, lo que hoy identifico como su feminismo, y cuando hablo digo que fui criada, soy una feminista de segunda generación, porque me crió con ideas atroces sobre los hombres y por eso digo que ella era todavía más radical que yo. Y fue la tercera hija mujer y su mamá se enfermó porque no nació varón, porque ya en el tercer nacimiento esperaban definitivamente, tenía que ser un hijo varón y nació una hija mujer. Y por eso su mamá se enfermó, se llamaba Virginia Cardone, y no la pudo amamantar. ¿Y quién la amamantó? La amamantó una mujer negra chilena, llamada, según ella siempre recordó su nombre, hubo muchos problemas con ella por ese rechazo de su mamá y que otra persona tuviera que amamantarla, ¿no? que hacerla vivir, digamos. Se llamaba, según ella, Marcoside Valdivia. Entonces, uno de mis artículos que está en uno de los capítulos del libro La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, que es un capítulo que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, yo se lo dedico a Marcoside Valdivia, que era negra, según mi mamá, y era chilena. Y estoy buscando los padrones del pueblito donde nació. Había una familia negra cuando ella nació, pero no están consiguiendo. Si alguien alguna vez tiene contacto donde existan registros del siglo XIX, principio del siglo XX, de poblaciones negras, si había una familia Valdivia, bueno, de esa leche vengo yo. A partir del 93 yo me encuentro con la violencia. Antes no. Antes mis estudios sobre género no trataban sobre violencia y también el mundo no hablaba sobre. Fue muy rápido, ¿no?, el camino que nos lleva hasta el presente, donde el tema de la violencia no solo está instalado en la teoría feminista, en el pensamiento feminista, sino en la realidad de una manera absolutamente ¿no?, que no se puede esquivar, ¿no? Es un tema que se ha ido colocando ante nuestros ojos, creciendo en los hechos y también en el pensamiento que le hemos dedicado a las feministas. Entonces, en ese camino estaba viendo cómo iba a preparar la presentación, y bueno, mi camino fue el siguiente: una larga conversación con equipos de estudiantes en la cárcel de Brasilia con presos por violación, y ahí en esas entrevistas surgen dos ideas que son las que traigo conmigo hasta el presente y se fueron como desarrollando y desdoblando hacia nuevas categorías de los últimos años, pero sin contradecir las anteriores, sino profundizándolas. O sea, los crímenes de género son crímenes políticos, ¿no? El que lo produce es un orden político, no
malestar emocional fugaz, o sea, las emociones fuertes. ¿Que en algún momento pueden intervenir las emociones fuertes? Sí, claro, pero si lo reducimos, si ese cliché, ese fetiche, ¿no? Del crimen de odio, ahí cierra y clausura el pensamiento, si lo terminamos, tapamos la comprensión con esa expresión, nos quedamos sin entender nada. Esas expresiones que son tan de uso común, por ejemplo, el morir solo por ser mujer. Hay una tesis maravillosa de Colombia, de una joven de la costa pacífica, una tesis de maestría, que dice, no morimos solo por ser mujer. Es falso. O sea, hay algunos aciertos, algunos descubrimientos del movimiento feminista que fueron importantes en su momento, pero de repente producen el efecto de que la gente los repite y paramos de pensar. Pensamos que solo con decir el nombrecito, crimen de odio, o solo por ser mujer, ya está liquidado el asunto, ya entendimos, y no entendimos nada. Y eso es tiene un precio muy alto y reduce mucho lo que se necesita pensar para llegar al final de nuestro problema, para llegar a las soluciones. Porque lo que descubro en la cárcel es que se trata de dos ejes. Un eje vertical, de agresor-agredida, y un eje más importante todavía, en mi análisis, es el eje determinante, que es el eje que llamo horizontal de la relación entre el agresor y sus interlocutores preferenciales, que son los hombres. En esa doble interlocución, la interlocución con la agredida es derivada de la manera en que se da, es secundaria con relación a la interlocución principal, que es la del hombre con el sujeto agresor, con sus pares, con lo que entonces en aquel primer tiempo le llamo algo así como el club de los hombres, la cofradía masculina, la fratría masculina, y ese es el vocabulario de muchos años. O sea, los hombres son una especie de club, una especie de fratria, una especie de cofradía o de hermandad. Y luego los problemas parciales, de interés particular. El problema de minoría, ahí está la idea de la minorización, no por el número de personas, sino por la parcialidad, la particularidad del problema. Es un problema de interés particular de las mujeres nada más. Eso, haber aceptado esa identificación del problema de la violencia contra las mujeres, es un problema que lo hemos pagado carísimo, es un error brutal, y eso hay que deshacerlo, hay que desmontarlo. Hay que desmontar la estructura de problemas centrales del sujeto universal y problemas particulares, ¿no?, de los sujetos no universales, de nosotras, las anomalías, ¿no? Como digo siempre, la modernidad inventa la normalidad. La normalidad es una invención moderna, el normal, y sus anomalías. Entonces, toda diferencia en el mundo de la normalidad, toda diferencia se transforma en una no anomalía. Entonces la mujer, desde el mundo binario, que no es el mundo dual de los pueblos indígenas, cuidado con confundir la estructura dual con la estructura binaria, que son estructuras totalmente diferentes. La estructura dual, aunque jerárquica, pero los dos términos que la componen, y a veces más de dos, pueden ser más de dos, son ontológicamente plenos. Los dos tienen su propia politicidad. Uno no es derivativo del otro. Los dos tienen plenitud. ¿Se entiende? En el mundo binario, que es el mundo de la modernidad, es el mundo del uno y sus otros. El sujeto universal normal y sus álteres. Entonces las mujeres ahí nos transformamos en la otra del hombre, el negro es el otro del blanco, el indio es el otro del conquistador. Las sexualidades disidentes, no normativas, son las otras de una sexualidad normal, y así por delante, ¿no? Los cuerpos deficientes son la anomalía o el déficit o el otro del cuerpo sano. Toda esa estructura con que vemos el mundo, que es la estructura misma de la minorización, es equivocada y hay que luchar contra ella. Nos ha servido para algunas luchas y
sobre todo para reconocernos, ¿no? Los intereses de las mujeres, pero ha tenido también un efecto perverso, ¿no? En cómo luchamos y cómo vemos el mundo. Bueno, mi consulta más iba a si podía usted profundizar en lo que es la estructura dual. Si podría darnos ejemplos, por favor. Gracias. En los pueblos comunales, en los cosmos comunales, que no es el cosmos, eso también es son conclusiones de trabajos y de análisis muy recientes míos, ¿no? El cosmos creacionista, el Dios creador único, es distinto al cosmos pachamámico. El cosmos pachamámico, como uno de los ejemplos de un cosmos indígena, todos los elementos de ese cosmos tienen una generación, tienen una cogeneración, lo que se llama en teología. El Dios monoteísta, creador de todo, nace solo, o sea, tiene una generación independiente. Surge, crea el mundo y crea todo lo que existe. Por tanto, su relación con el mundo no es una relación recíproca. No. O sea, podemos dejar de ir a misa, dejar de tomar la comunión, dejar de bautizar, dejar de hacer todo, pero como él surgió solo, no va a desaparecer. En el mundo pachamámico y otros cosmos indígenas, la generación de todos los elementos, hay una cogeneración, son codependientes. La idea de la codependencia es muchísimo más fuerte que en el mundo de los monoteísmos. Entonces, por eso, en esos cosmos, la reciprocidad es central entre la tierra y los seres humanos, ¿no? Y también entre los seres humanos entre sí y entre todo lo que existe. Ahí entonces se instala la dualidad como un principio de co-gobierno, ¿no? Entre un principio femenino y masculino. No, pero ahí también hay que comprender que femenino y masculino no son exactamente lo mismo que comprendemos después de la conquista, porque en la conquista, con la feroz finalización, aparecen las leyes de clausura de las formas de transitividad de género que existían en casi todas las sociedades indígenas en el continente antes de la llegada del colonizador. Les recomiendo, siempre los cito, los textos de un gran autor peruano, que es un hombre italiano, pero era un peruano que murió hace unos 4 años, llamado Giuseppe Campuzano. Él hizo un levantamiento de todas las leyes coloniales y los castigos que se daban al indio vestido de india y a la india vestida de indio. Quiere decir que la transitividad de género era un fenómeno muchísimo más, no muchísimo más, era una posibilidad abierta. O sea, la determinación de qué género tenía la persona no venía de su cuerpo, sino de su papel social, el papel que iba a cumplir. Pero la dualidad tiene que ver con un mundo siempre dos. Buenas noches a todos. Rita, queríamos saber también cómo se vinculan los conceptos de pedagogía de la crueldad y espectacularización de la violencia con el tratamiento periodístico que le dan los medios de comunicación a la violencia contra las mujeres y, en ese mismo sentido, dado el contexto actual, cuál debiese ser el rol que jugaran los medios de comunicación respecto a ello. Sí, claro. Porque eso he aprendido de una alumna mía, se llama Daniela Gontillo, que escribió una tesis comparando lo que ella llama la violencia mimética y trata el género, la violencia de género como una violencia mimética. Quiero que lo publique y o quizás puedo mandársela a alguien la tesis para que se lea, porque ella va a estudiar, va a comparar 3 países, Colombia, Brasil y Argentina. El efecto que tienen las noticias en la reproducción de la violencia es impresionante. Entonces, por ejemplo, para el caso del suicidio, eso está estudiado desde hace mucho tiempo. En un determinado momento, 12 jóvenes japoneses se suicidó uno y los otros se suicidaron en secuencia, y se descubre que el suicidio es contagioso, tiene un efecto
que se replica. Y hay un momento en la agenda editorial, en la agenda de los medios de comunicación, en que se prohíbe, o sea, ustedes ven que no hay suicidios en los medios, hay suicidios que son espectaculares, pero los medios han aceptado no reproducir el suicidio en las noticias, no sabemos. Pero con la violencia contra las mujeres no ha sucedido lo mismo. Y ni siquiera, entonces, ahí queda la gran duda, ¿no? Porque por el hecho de que los suicidios no son parte de la noticia, muchas familias no saben qué peligro se está corriendo dentro de casa, porque los niños hoy se suicidan y los adolescentes se suicidan. El suicidio es una de las primeras causas de muertes en el mundo entero y es un fenómeno de los muy jóvenes. Entonces no se puede saber, la gente no sabe el peligro inminente porque puede estar atravesando a alguien de su familia. Entonces, no es una solución ideal la que se ha dado en la supresión de la noticia. No es que no haya que informar, lo que pasa es que el problema es cómo informar y la manera en que los medios transformaron la agresión de género en un espectáculo. Donde el agresor aparece como un monstruo, es monstrificado muchas veces, pero como un monstruo potente. Y al hombre lo que le interesa es cómo volverse, cómo su papel, mostrarlo a los ojos de la sociedad y de los otros hombres como el papel de un sujeto potente. La potencia, de alguna forma, es su dilema. Entonces ese monstruo potente es emulado, o sea, es monstruoso, pero más que monstruoso, su carácter más interesante es la potencia que muestra ahí. Y entonces yo creo que es urgente el llamado a las escuelas de comunicación, las escuelas donde se forman los periodistas y a los editores de los grandes diarios, de los medios masivos de información, a una conversación para revisar, ¿no?, la forma en que se publicitan las agresiones de género, porque están llevando a la réplica, llevando a la mímesis. La tesis de Daniela Gontijo habla del efecto mimético y huyendo de la palabra contagio, porque la palabra contagio, que es la que se usa para la violencia, hay un método de comprensión de la violencia que es como epidémica, ¿no?, que usa el paradigma de la epidemiología para entender la violencia y también para entender los suicidios. Pero hay un cierto automatismo, ¿no?, y es cierto, hay un cierto automatismo en el abordaje epidemiológico, ¿no?, que no es adecuado, porque estamos frente a decisiones humanas, ¿no? ¿Hago esto o no lo hago? Pero hablar de una epidemiología o de una epidemia de violencia puede servirnos para escribir el fenómeno, pero no para entenderlo, porque entenderlo debe estar mediado por la comprensión de la conciencia y de las decisiones de los actores, ¿no? ¿Qué van a hacer? Por eso ella opta por la noción de mimesis, de imitación. Y lo que estamos viendo es que los medios, por ejemplo, es asesinada a una mujer una vez de una determinada manera, pero al final ella cuenta cuántas veces fue asesinada una determinada víctima en la televisión argentina, y son miles de veces, porque es contado de una manera, como es un espectáculo de un morbo que atrae a la sociedad, y la atrae también porque hay algo que no se comprende, ¿no?, que hay como un misterio también en estas agresiones. Entonces la mirada de esta forma, por este lado, va transformándose en lugar de un feminicidio en 1000 feminicidios por su repetición. Entonces, en el fondo, aunque se intenta mostrar que es un problema, se acaba mostrando, se acaba normalizando, se acaba promoviendo el problema, ¿no? Entonces, eso tiene que ser resuelto de alguna forma y eso va a depender de una voluntad política y de una voluntad de los editores de medios y de profesores de periodismo para que se piense cómo informar sin promover. El lente mismo, ¿no? El lente es un lente rapiñador, el lente es fálico, el lente mediático, la lente, ¿no?
la lente mediática, la lente de la cámara de televisión, es fálica, es rapiñadora, ¿no? Hace víctimas, la propia lente es violadora, viola los cuerpos. Entonces no solamente está en lo que relata, pero también en la rapiña sobre los eventos y los cuerpos de las personas que ejecuta esa lente mediática, ¿no? Es como, yo creo que reproduce, ¿no? El poder, el orden de poder. Lo que vivimos en el 8M fue lindo, fue hermoso, fue a nivel mundial, pero más allá de eso, ¿qué podemos aportar como ciudadanos? O sea, yo en mi caso, sin tener algún estatus de poder, ni siquiera en mi familia, porque mi familia es súper patriarcal. Entonces, ¿cómo se podría tal vez guiarnos y guiarme en ese aspecto? Gracias. En mis análisis yo digo que en la transición a la modernidad, al mismo tiempo que de la historia de los hombres deriva el Estado, o sea, tengo es un poco osado, pero es una definición no weberiana de la racionalidad burocrática del Estado. Yo creo que el Estado, por lo menos en nuestro mundo, en América Latina, es el último momento de la historia de los hombres, o sea, el momento contemporáneo en la historia de la masculinidad, por la distancia de la gestión, en fin, voy a ser hipersintética. Al mismo tiempo que ese hombre, que era un hombre del mundo dual, era el hombre con minúscula, con H minúscula, era el hombre de ciertas tareas, la tarea de la política, la tarea del espacio público, la tarea de la negociación y la conversación con las otras casas, con la otra aldea, con el otro pueblo, con el frente colonial y después con el Estado, él es el negociador hacia afuera. Había otra politicidad que era la politicidad del espacio doméstico, que era, a diferencia del presente, ese espacio de la casa, de la familia extensa, de la casa comunal, era atravesado por mucha presencia, un espacio abierto, o sea, no era, cuando decimos doméstico hoy inmediatamente pensamos que es privado e íntimo, pero en el mundo comunal la domesticidad no es ni privada ni íntima, tiene otra forma de gestión de la vida, realiza otras prácticas que tienen que ver con la gestión de la vida y que inciden en la historia colectiva. Entonces es muy diferente esa estructura que la estructura de la familia moderna. Lo que pasa con la transición a la modernidad es que la tarea de los hombres se transforma en la tarea universal de la política, secuestra toda la política y toda la politicidad es una politicidad en clave masculina, o sea, que viene de la historia de la politicidad masculina. Y la politicidad femenina se clausura, queda clausurada, retenida, represada, y el espacio doméstico es totalmente despolitizado, se transforma en un resto de lo político. Por eso tenemos tanta dificultad cuando las agresiones son sobre nuestro cuerpo, son sobre nosotras, siempre son una especie de crimen menor, como he dicho, entre comillas, un crimen menor, porque nunca es un crimen plenamente político, siempre es el crimen de un habitante, nosotras, una habitante de un espacio totalmente despolitizado, despublicizado, o sea, residual con relación al mundo de la política de verdad, del sujeto universal. Tenemos un papel central en la historia, pero al privatizarse el ámbito que ocupamos, al volverse íntimo, esto no es visto como política. Lo que hacemos todos los días no es visto como algo del campo de la gestión, del campo de la politicidad. Lo que pasa es que con el fracaso de la historia patriarcal, ¿no? Con el fracaso rotundo de los estados como forma de gestión y protección de la vida, ¿no? Porque si no aprendemos de la historia, no sé, trataremos de poner historia en el currículum de la escuela, porque mejor ponemos relojería, panadería o matemáticas. Bueno, yo sé, pero lo estoy diciendo del otro lado, estoy diciendo que es una historia mal aprendida. La historia de los intentos diversos que hemos hecho para tomar el Estado y en el Estado reorientar la historia. O sea, tomar el Estado por las armas o tomar el Estado por las elecciones, y desde ese Estado reorientar la historia no funciona, porque no se puede reorientar la historia con el patriarcado adentro. El patriarcado,
¿no? Es la primera lección de desigualdad, es el cimiento y la base que va a replicarse en todas las formas de expropiación de valor, en todas las formas de plusvalía de todo tipo, ¿no? Económica, racial, imperial, todas las formas de expropiación, de extracción de valor no reconocido van a replicar la primera, que es históricamente en un tiempo filogenético y en un tiempo ontogenético, en la historia del pueblo y en la historia de los individuos, es el orden patriarcal que nos da, que nos prepara, que nos educa para la expropiación, para ser expropiadas o ser expropiadores. Entonces, para mí ese orden patriarcal es central. Por eso, por el avance con el feminismo, o sea, las mujeres en la calle y el cambio de la sociedad, el movimiento de la sociedad. Como decía Aníbal Quijano, que es una frase extraordinaria, parece muy simple, pero es muy llena de sentido, él decía, no hablemos de los movimientos sociales, hablemos del movimiento de las placas tectónicas de la sociedad, hablemos del movimiento de la sociedad. La sociedad ha movido sus placas tectónicas, hay un movimiento de la sociedad. Finalmente, después de casi 70 años de feminismo, hay realmente un cambio. Lo vemos en los niños y las niñas, cómo hablan. Es impresionante. Es impresionante a veces ver un niño hablando sobre los temas que nos costó tanto tiempo y tanto esfuerzo colocar en pauta, sobre la sexualidad, ¿no? Sobre las transitividades de género, sobre la androginia, sobre ser hombre o mujer. Muchísimos niños y niñas ya han trascendido esa problemática. No sé en Chile, pero en Argentina es así, es sorprendente. Entonces, eso amenaza el orden desigual. Todo el edificio de las desigualdades está amenazado por la retirada del patriarcado de la base. Es como decimos en portugués, dice puxar el tapete, mover el piso. Se ha movido el piso, que es severamente dependiente de la educación patriarcal. Es severamente dependiente de que esté bien instalada en nuestras subjetividades, esté bien instalado en nuestras subjetividades el orden político patriarcal, porque ahí naturalizamos las otras formas de dominación. Entonces, cuando esto está sucediendo, ahí viene todo el relieve, la reacción fundamentalista que está puesta en las calles en menos de 10 años. Nosotras tenemos 70 años de caminada. Y de repente en menos de 10 años hay una gente enloquecida en la calle, desesperada, pautada, para colocar un límite, una reacción a nuestro avance natural en el tiempo a lo largo de 70 años. Eso, la reacción apareció muy recientemente, en menos de 10 años, por eso yo pienso seriamente que se trata de un implante reactivo, porque nuestros antagonistas del proyecto histórico nos están diciendo hasta dónde estamos llegando, qué está cambiando, la importancia y el peligro de lo que ha sido instalado ahora, que viene de un gran periodo, larguísimo periodo de fermentación, que fue la fermentación del pensamiento de las mujeres, del pensamiento feminista, de la contestación feminista, en sus diversas formas, porque no hay un feminismo, hay varios, no hay una mujer, hay muchas. Y una de las cosas que no debemos olvidar, que hay quien nos quiere hacer creer que los debates en el interior del movimiento son su fragilidad. No, el hecho de que el movimiento sea plural y que haya debates apasionados en el interior del movimiento, voces divergentes y que nos concentran en dialogar entre nosotros, es la fuerza, la dramaticidad, la intensidad del movimiento. Un movimiento monopólico, monolítico, vacío de divergencias es un movimiento que no existe, en realidad es falso, es inexistente. El hecho de que hay muchas voces, mucho debate, mucha divergencia, es porque es un movimiento absolutamente vital, que existe, y que está en la calle, que está en el mundo, y sobre todo que está en la cabeza. Los niños y las niñas han tomado conciencia de que este movimiento existe, nuestra política existe. Entonces ese es un momento absolutamente importante, por lo tanto hay que pensar mucho para no ponerlo en riesgo, ¿no? Ese es otro tema. No hay que parar de pensar, está en riesgo porque, claro,
amenaza mucho. Está tocando uno de los centros neurálgicos de la reproducción de todos los poderes. Entonces, la politicidad femenina es aquella forma de gestión de la vida que tiene sus características. Yo llegué a mapear algunas, pero estoy en camino también. Ahí todo el mundo tiene que ponerse a pensar. ¿Cómo es una gestión de la vida en clave femenina? ¿Qué es una política? Una política es una gestión de lo colectivo.